Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre vigas. Por fin ya terminamos nuestro tema sobre columnas, ya hablamos de lo que eran columnas solitarias, o sea que eran columnas meramente gravitacionales, las cuales no eran parte del sistema resistente a cargas laterales o del sistema sismo resistente. Luego vimos lo que eran columnas en marcos, ya sea en marcos arriostrados o marcos a momento, específicamente las vimos en marcos a momento. Hablamos todo lo que tenemos que hablar sobre columnas. Obviamente hay cosas que no discutimos, como por ejemplo el diseño meramente sísmico, el diseño, digamos, sismo resistente de las columnas que eran partes de los marcos, pero ese es un tema más avanzado, el cual pienso cubrir más adelante y como les digo, no es parte del plan de esta clase, entonces de todas maneras va a llegar al final, o sea, más adelante, no necesariamente al final, pero va a ser un tema más avanzado que voy a estar cubriendo más adelante en la lista de reproducción. Si Dios lo permite, pues probablemente en 1 o 2 meses, no sé, depende de cómo esté de tiempo, pero bueno, ese es otro asunto. El tema de hoy, como les digo, es viga, y vamos a hablar desde la base, vamos a hablar de un repaso de lo que es flexión y lo que es el módulo de sección plástica ZX. Creo que viga es algo que manejan bastante porque ya vieron concreto reforzado o están viendo concreto reforzado, quise decir, y inician con vigas en concreto reforzado, o sea, acá vamos a terminar con vigas, allá iniciaron con vigas, o sea que hasta el final del curso de aquí en adelante vamos a hablar de vigas. Y creo que ya manejan bastante la teoría de flexión, pero bueno, por cualquier cosa nunca está de más un repaso. Tal como las columnas, las vigas presentan problemas de estabilidad. Bajo flexión, una porción de la sección transversal de la viga está en compresión. Creo que eso ya lo tienen bastante claro, de hecho, y una vez más me refiero al curso de concreto reforzado que están tomando. Ya están más que claros que una viga experimenta compresión en una parte y experimenta tensión en otra parte. Entonces esa parte que está en compresión también va a sufrir problemas de estabilidad. También va a tender a querer fallar por pandeo y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Como en las columnas, la capacidad de una viga es una función de su distancia no arriostrada y en el caso de la viga vamos a llamar esa distancia LB. Y luego vamos a ver a profundidad a qué se refiere la distancia no arriostrada, pero creo que con lo de columnas ya tienen alguna idea de lo que se refiere. Sin embargo, una viga puede alcanzar su capacidad completa antes que el pandeo de la viga pueda ocurrir. Obviamente necesitamos condiciones ideales para que esto ocurra. No es como en las columnas, que generalmente estamos gobernados por el pandeo. O sea, es muy difícil que tengamos una columna que vaya a fallar en aplastamiento. Obviamente la falla de la columna el 99.99999% del tiempo es por pandeo, por estabilidad. ¿Ok? No así en las vigas. Bajo las condiciones ideales, que son las que buscamos, una viga va a poder alcanzar toda su capacidad antes de fallar por estabilidad. Ok, entonces creo que lo primero que tenemos que ver es un repaso de los esfuerzos de flexión en general. No sé qué tanto se adentraron en esto en concreto, pero entiendo de que tuvieron que haber visto viga y de hecho casi que hasta el final del semestre, porque luego losa es una extensión de viga, vieron vigas T, o sea, toda clase de vigas, entonces creo que se deberían de sentir bastante cómodos con lo que es flexión, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño repaso acá de la teoría básica y de dónde vienen todas las fórmulas que vamos a utilizar. Las vigas son uno de los elementos más fundamentales en toda la ingeniería. O sea, si ustedes salen de ingeniería civil y hay algo que diría yo que tienen que manejar, sí o sí lo tienen que recordar, sí o sí son las vigas. O sea, es fundamental. Vigas, diagramas de corte y momento es fundamental para ingeniería civil, para ingeniería mecánica también, como les digo, o sea, es fundamental en edificaciones y en sistemas mecánicos. O sea, eso es algo que tienen que manejar siempre. O sea, si hay una cosa que tienen que recordar es vigas, nunca lo pueden olvidar. Diagramas de corte y momento, vigas, deflexiones, o sea, eso es básico y va a ser básico de aquí hasta el resto de su vida, o sea, hasta que dejen de trabajar. Casi cualquier sistema que podemos diseñar se flexiona de una u otra manera. Eso es evidente, por eso digo que es algo que es una de las cosas que tienen que manejar. Inclusive las columnas tienen comportamiento de vía cuando están sujetas a cargas laterales y a cargas gravitacionales. De hecho, el nombre es columna flexocompresión, pero en inglés es viga columna, de hecho. O sea, tiene comportamiento de viga una columna cuando esta está sujeta a cargas laterales o cuando tiene algún momento no balanceado que obviamente va a hacer que la columna tenga momento y trate de deflectarse. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que recordar cómo calcular esfuerzos en viga. Nótese que ya que las vigas experimentan tanto cortante y momentos flexionantes, podemos generar esfuerzos normales y de corte. Por ahora no vamos a hablar de corte. Y en acero el cortante es mucho menos crítico que en concreto. O sea, es muy raro que tengamos una viga
en acero, que es una viga meramente gravitacional, y tengamos que reforzar para cortante. De hecho, hay inclusive en vigas sismoresistentes, que son parte del sistema sismoresistente, eh, ese refuerzo viene más que todo en la parte de la junta de la viga con la columna, exactamente en la zona de panel, pero no necesariamente en la viga en sí. O sea, las vigas generalmente tienen suficiente capacidad de corte. O sea, aquí cortante o la revisión por corte no va a ser ni de cerca lo que hacen en concreto. En concreto es toda una discusión. Acá es bastante más rápido. Lo voy a abordar, pero va a ser algo como que bastante más rápido, ¿ok? Bueno, entonces recordemos que cuando cortamos una sección de una viga podemos generar tres componentes desconocidas: un momento, una fuerza axial y, como les digo, un cortante. Y por ahora el cortante no lo vamos a ignorar, no lo vamos a tomar en cuenta. Y esto lo resolvemos con las tres ecuaciones de equilibrio que tenemos. Recuerden que tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos alrededor de Z, ¿ok? Entonces con esas ecuaciones de equilibrio resolvemos las incógnitas que tenemos, que son momentos, fuerzas axiales y cortantes. Como veremos en un momento, las fuerzas axiales P generan esfuerzos normales. O sea, recuerden, sigma es igual a la carga entre el área donde esta carga P es una fuerza axial. Y creo que recuerdan eso. De hecho, al inicio del semestre estuvimos discutiendo un montón sobre miembros de tensión, que básicamente lo que hacen es experimentar fuerzas axiales. Los momentos flectores también generan esfuerzos normales. O sea, si tenemos un momento flector, va a generar esfuerzos de compresión y tensión. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuáles son esos esfuerzos normales? ¿Cómo los cuantificamos? Y las fuerzas de corte generan esfuerzos de corte, en este caso tau. Esto lo vamos a ver luego, como les digo. O sea, en este momento vamos a centrarnos en esta parte de acá. Esto es lo fundamental, recordar cómo calculamos esa componente de esfuerzos normales que vienen de la flexión de una viga. Recuerden que tenemos un par compresión, tensión, y creo que lo vieron en concreto, obviamente, esta discusión, pero como les digo, la voy a retomar. Si sienten que ya lo entienden lo suficiente, obviamente pueden saltarse esta parte y básicamente creo que en 10 minutos regresar y ver por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, pero pueden adelantar hasta que deje de hablar exactamente de la derivación de la fórmula, y eso sí, realmente lo recuerdan muy bien y lo vieron bien en concreto, no hay ningún problema, ¿ok? Para derivar los esfuerzos normales en viga vamos a asumir lo siguiente: comportamiento lineal elástico, o sea que el material se rige bajo la ley de Hooke. Lo que estoy diciendo es que el esfuerzo y la deformación unitaria son proporcionales, y son proporcionales a través de esta constante E, que es el módulo de elasticidad. Creo que recuerdan eso. También vamos a tomar en cuenta lo que es compatibilidad en las deformaciones. Esto significa que las secciones planas permanecen planas, y una vez más me refiero a concreto. Recuerden, por ejemplo, cuando calculan si la sección es dúctil o no es dúctil, recuerda que calculan una deformación en el acero y tiene que ser mayor o igual que 0.005, entonces pueden decir que fiera 0.9, etcétera. Recuerdan eso, y eso básicamente se basa en la teoría de que la sección es plana y permanece plana. Las secciones planas permanecen planas, además de compatibilidad en las deformaciones del acero con el concreto. Y también vamos a tomar en cuenta lo que son deformaciones pequeñas, o sea, comportamiento de primer orden y no comportamiento de segundo orden. Ya saben lo que es comportamiento de segundo orden, de hecho lo discutimos en columna, los momentos P delta, o sea, cuando tenemos una fuerza P y un desplazamiento delta que genera un momento adicional y generan deformaciones un poco mayor o bastante mayores, ¿verdad? Lo que significa que no vamos a formular equilibrio sobre la deformada. Bueno, entonces recuerden que la suposición que estamos haciendo es de que el comportamiento es lineal, y eso es fundamental. Entonces tenemos una viga de sección transversal arbitraria, cualquiera que quiera hacer esta forma, no importa. Utilizando estática podemos determinar la fuerza axial y el momento dentro de la viga. Sabemos que P y M causarán esfuerzos normales, eso es obvio, pero la pregunta es ¿qué tanto esfuerzos normales? Ok, ahora esta línea punteada que está acá es el centroide. O sea, esta línea azul que está acá, aquí lo pongo, nótese que la línea azul punteada pasa por el centroide. O sea, esto va a ser mi punto Y igual 0. Entonces recuerden que les dije que estoy asumiendo que el comportamiento es lineal. O sea, de que el perfil de esfuerzo que tengo es una función lineal. Y recuerden que esta es la ecuación de una línea. Alguna constante C1 más una constante C2 multiplicado por Y. Creo que todos recuerdan de que es la ecuación de una línea. C2 debe ser la pendiente y C1 el intercepto. Y esta es la ecuación de una línea recta. Ok, entonces como les digo, esta es la ecuación de una línea C1 más C2
multiplicado por y. Y estoy asumiendo que el esfuerzo es eso, es lineal. Y de hecho, de ahí empecé la derivación, asumiendo que el esfuerzo es lineal. ¿Cómo calculamos las constantes desconocidas? Sabemos que la viga está sujeta a dos fuerzas conocidas. Una es la fuerza axial y el otro m, el momento flexionante. O sea, esto lo conozco desde el inicio del problema. Tengo que saber cuánto es la fuerza axial y tengo que saber cuánto es el momento flexionante. Por lo tanto, podemos utilizar estas dos cargas para encontrar los valores de C1 y C2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que estoy diciendo ahora es lo siguiente. Voy a tomar una pequeña porción de la viga, una rebanada, digamos, tan pequeño que es un diferencial del área. Entonces, vamos a decir de que si esto es un diferencial del área, entonces la fuerza que voy a tener acá va a ser un diferencial de fuerza y va a ser igual al esfuerzo multiplicado por este diferencial de área que está acá, porque recuerden que el esfuerzo sería el diferencial de fuerza entre el diferencial de área. Si esta pequeña porción es diferencial, entonces la fuerza aplicada en él va a ser diferencial, lo que significa que si quiero saber la fuerza va a ser igual al esfuerzo por un diferencial de área. Y la diferencia con el momento es que hay un brazo y para generar momento, obviamente. Entonces va a ser exactamente lo mismo, pero va a haber una distancia y a tomar en cuenta y eso es lo que va a generar momento. Ok, igualando nuestras expresiones para esfuerzo e integrando respecto al área, podemos resolver nuestras constantes desconocidas de la siguiente manera. Entonces lo que estoy diciendo es que yo sé que el esfuerzo es igual a C1 más C2 multiplicado por Y. Simplemente estoy sustituyendo esto por lo que sé que es, o por lo que yo asumí que era. Y acá, esto es para el diferencial de fuerza. E igual lo voy a hacer para el diferencial de momento. Voy a sustituir esto por lo que sé que es esto. Pero la diferencia es que ahora tengo un y cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo esta y que está acá. Y obviamente va a multiplicar a cada uno de los términos. El primer término C1 no tenía una y. El segundo término C2 sí tenía una y. Por eso tengo y cuadrado acá. Ahora lo que quiero saber es la fuerza total. ¿Y qué tengo que hacer para saber la fuerza total? Bueno, tengo que integrar. Entonces voy a integrar a través del área. Entonces voy a integrar esta parte que está acá. Y cuando tienen el integral de una suma, recuerden que eso es básicamente la suma de los integrales. Entonces voy a tener el integral de esto y el integral de esta parte. E igual voy a aplicar al momento. Entonces voy a hacer el integral de esto que está acá. Igual es la integral de una suma, lo cual es la suma de los integrales. Entonces voy a tener esta parte y esta parte. Pero recuerden de que C1 es constante y C2 es constante. O sea que en cada uno de estos puede salir del integral. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el integral de dA y aquí me va a quedar el integral de y por dA. Aquí me va a quedar el integral de y por dA y aquí me va a quedar el integral de y cuadrado por dA. Creo que algunos pueden ver hasta para dónde vamos con esto. Creo que pueden reconocer algunos de estos términos y ya vamos a verlo. Entonces, nuestras expresiones de integración son estas. Y como les digo, algunos de estos términos parecen familiares, no. Por ejemplo, esto es el área, el integral a través del área de un diferencial de área es el área. Ahora, este integral de y de a está relacionado con el centroide y es el primer momento de área, porque recuerden que el centroide es 1 sobre el área multiplicado por el primer momento de área. Y esta integral de y cuadrado por dA es el momento de inercia, creo que lo recuerdan. El momento de inercia es la integral a través del área de y cuadrado dA. Por lo tanto, podremos hacer algunas sustituciones. Vamos a decir si hace de que esto es el área y de que esto es el momento de inercia, pues lo voy a tomar en cuenta ahora. Y aquí hay algo importante que tengo que reconocer primero. Sé de que exactamente yo estoy referenciándome con respecto al centroide. Entonces, ¿qué pasa? Si me estoy referenciando con respecto al centroide y tengo esto que está acá, significa de que si con respecto al centroide quiero calcular el centroide, obviamente la distancia hacia el centroide es 0 porque estoy calculando el centroide con respecto al centroide. ¿Y qué significa eso? Significa que o esto es 0 o esta integral es 0. Y 1 sobre el área no puede ser 0 porque significa que no tengo área. Entonces significa de que esta integral, que el primer momento de área es 0, entonces eso lo tengo que tomar en cuenta. El primer momento de área es 0. Eso es crucial para lo que viene. Entonces sé de que esto es el área, sé de que el primer momento de área es 0 y sé de que esto es el momento de inercia alrededor de x. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente tomar en cuenta eso. Voy a decir, bueno, sé de que esto que está aquí es 0 y lo voy a eliminar. Igualmente esto que está aquí es 0 y lo voy a eliminar. Y sé de que esto es el área
y sé de que esto es el momento de inercia y eso es exactamente lo que tengo acá. Estoy diciendo la carga entonces va a ser igual a C1 multiplicado por el área, porque esto que está acá es el área. Y el momento va a ser igual a C2 multiplicado por el momento de inercia, porque esto es el momento de inercia, simplemente estoy sustituyendo. Significa que C1 es igual a la carga entre el área y que C2 es igual al momento entre el momento de inercia. ¿Ok? Luego de resolver para una sección simétrica obtenemos lo siguiente. Entonces sabemos de que C1 es igual a la carga entre el área, y como les digo, C2 es el momento entre el momento de inercia. Eso significa de que el esfuerzo es igual a la carga entre el área más M por Y entre el momento de inercia. Y creo que esta parte de la ecuación la reconocen porque ya la han visto. Y si esta parte es cero, si no tengo fuerza axial, si no tengo una carga axial aplicada a la sección, simplemente voy a tener esta parte, que es la que todo el mundo conoce, M por Y entre el momento de inercia. Lo que estoy diciendo es que el esfuerzo total que voy a tener va a ser la suma de esta componente más esta componente. Si esta componente es 0, pues solo me va a quedar M por Y entre el momento de inercia. Y aquí pueden ver lo que estoy diciendo, o sea, que este perfil de esfuerzo va a ser el resultado de esta componente de esfuerzo axial y esta componente de esfuerzo a flexión. Y estas dos puestas juntas va a ser la respuesta total, o sea, el esfuerzo total en la sección transversal. Ahora, como les digo, si no tengo esta, si esta es igual a 0, entonces simplemente voy a tener esta que está acá. Y eso va a ser el caso que voy a discutir ahora, simplemente tener esta que está acá. Entonces los esfuerzos en una sección doblemente simétrica, o sea, estoy diciendo que la sección es simétrica, un perfil W, por ejemplo, que es alrededor del eje neutro o el centroide, luego vamos a ver, creo que ya saben lo que es eje neutro, pero lo voy a discutir nuevamente. La sección es simétrica, o sea, tiene el mismo patín arriba, el mismo patín abajo, es simétrica, completamente simétrica. Entonces lo que voy a considerar es que los esfuerzos son esto que está acá. Vamos a considerar una sección solo con momento aplicado en el eje fuerte. Si solo tengo momento aplicado en el eje fuerte, entonces como les digo, esta parte que está acá la voy a eliminar y solo me va a quedar esto. Y esta va a ser la ecuación que voy a estar utilizando. Ok, entonces tomando en cuenta lo que ya sabemos acerca de flexión, es evidente de que los esfuerzos máximos se localizan en la fibra externa, o sea, en la fibra más alejada, en la parte superior y en la parte inferior. O sea que si esta distancia es D, creo que en concreto ya les queda más que claro que es D, entonces esto es de medio y esto es de medio. Si la sección es doblemente simétrica, como les digo, o sea, tiene el mismo patín arriba, el mismo patín abajo, es completamente simétrica. Ok, entonces si trato de calcular el esfuerzo a D medio, que es obviamente la fibra más alejada, entonces lo que voy a tener es que esto va a ser igual al momento entre el momento de inercia multiplicado por D medio. Y si hago un trabajo algebraico acá para pasar D medio, va a pasar al denominador, obviamente, y voy a tener el momento de inercia entre D medio. Y este término, el momento de inercia entre D medio, tiene un nombre específico. Este es el módulo de sección, ¿ok? Pero este es el módulo de sección cuando una sección es doblemente simétrica, o sea, cuando es completamente simétrica. Ahora, si la sección no es doblemente simétrica, entonces voy a tener dos módulos de sección. Voy a tener un módulo de sección en compresión y un módulo de sección en tensión. Esto CXC, aquí se lo pongo, dice distancia del centroide a la fibra extrema en compresión. Y CX, bueno, aquí es T, es la distancia desde el centroide a la fibra extrema en tensión. Y así calculo el módulo de sección en compresión y el módulo de sección en tensión. Eso es bastante importante que lo manejen. Esta relación será lineal hasta que los esfuerzos en la fibra extrema alcancen Fy. O sea, la relación que acabamos de discutir va a ser lineal hasta que las fibras extremas alcancen Fy. ¿Recuerdan eso de concreto? Creo que empezaba siendo lineal y en algún punto ya era no lineal. Y luego cuando era no lineal, pues tenían que hacer un trabajo adicional, que en este caso era el bloque de compresión de Whitney. Aquí no es eso, pero ya vamos a ver de qué se trata. De hecho, en acero es bastante más sencillo, creo, que concreto, pero bueno, siempre vale la pena discutirlo. Una vez que esto ocurre, la relación anteriormente discutida ya no va a ser válida, como les digo. O sea, cuando alcance Fy, pues ya la relación que tengo ya no va a ser válida. Llamamos a ese punto el momento de excedencia. O sea, en ese momento, baja la redundancia, voy a alcanzar el momento de excedencia. O sea que cuando el esfuerzo alcance Fy, esto que va a estar acá va a ser el momento de excedencia. En otras palabras, el momento de excedencia va a ser Fy multiplicado por el módulo de sección. Eso es el momento de excedencia o momento de fluencia, si ustedes lo conocen como fluencia. Es lo mismo.
Como pasó anteriormente, si la sección en cuestión es doblemente simétrica, solo existe un momento de excedencia, pero ahora si la sección no fuese doblemente simétrica, vamos a tener un momento de excedencia con respecto al patín en compresión y un momento de excedencia con respecto al patín en tensión. Y el menor de estos valores va a ser el que va a gobernar el diseño, obviamente. Y eso es común en vigas a base de placas que, por ejemplo, se utilizan en puentes, que en ese caso lo que dicen, bueno, necesito una placa de este tamaño, un arma de este tamaño y una placa inferior de este tamaño, y de esa manera pues lo que van haciendo es detallando la viga, pero la van haciendo a base de placas según las necesidades. Como les digo, eso es común en puentes. Ahora la pregunta ¿es el momento de excedencia la capacidad última de una viga de acero? Y la respuesta es no. Como veremos, las vigas de acero son capaces de sostener momentos mucho mayores que el momento de excedencia. Esto, sin embargo, es real bajo ciertas condiciones, que las vamos a discutir luego, como les digo, o sea, bajo ciertas condiciones. Es donde viene la distancia LB. Recuerden, la distancia no arriostrada. Entonces, bajo las condiciones ideales, pueden tomar mucha más carga que el momento de excedencia. O sea, si yo sé que una viga está experimentando el momento de excedencia, podría estar tranquilo bajo esa viga. Ahora, si está experimentando lo que les voy a enseñar ahora, pues ya no, me alejaría de ahí. Entonces, existe algo que se llama el momento plástico. Se lo voy a explicar con este gráfico que está acá. Vamos a aplicar una cantidad de momento en una viga de acero. Obviamente ese momento va a empezar a crecer hasta que alcance el momento de excedencia. Una vez que alcance el momento de excedencia, esa viga en la parte superior, o sea acá, no puede seguir tomando más carga que el momento de excedencia, porque digamos, ese es el esfuerzo que tengo acá, el esfuerzo de excedencia, el esfuerzo máximo que una sección puede soportar. De ahí en adelante no puede soportar más carga. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que el esfuerzo, si sigo aplicando momento, ese esfuerzo va a empezar a propagarse a través de la viga de la sección hasta plastificarla completamente. En este caso, alcanzamos lo que se conoce como el momento plástico. El momento plástico es el momento, valga la redundancia, una vez más, cuando la sección se ha plastificado completamente. Una parte específica de la sección, obviamente no estoy diciendo que toda la viga se va a plastificar, no, una parte específica de la viga se va a plastificar o partes específicas de la viga se van a plastificar. En ese caso se crea lo que se llama una rótula plástica. Una rótula plástica es parecido a una rótula como las que han visto, las articulaciones, cuando tenían una viga tenían una articulación en medio y recuerden que la podían separar para resolverla, con la diferencia de que esta va a tener un momento asociado que es el momento plástico. O sea que va a poder tomar carga hasta alcanzar el momento plástico, de ahí en adelante sin nada más. De momento lo que va a pasar es que va a poder rotar. Eso es lo que sucede cuando una sección alcanza lo que se conoce como una rótula plástica o se plastifica. Entonces eso es lo que pasa cuando alcanzamos el momento plástico, como les digo. Por lo tanto, el momento plástico es el máximo momento que una viga de acero puede tomar. Es el punto en el cual la sección transversal completa ha alcanzado FY. Luego de este punto, la viga va a deformarse libremente sin ningún incremento en la carga. Por lo tanto, necesitamos una forma de calcular este valor. Como les digo, o sea, el momento plástico es cuando una parte de la viga, una sección, se plastifica y se forma una rótula plástica, ¿ok? Entonces, en ese caso, como les digo, si estoy bajo esa viga, pues me voy de ahí porque esa es la carga última que puede tomarse, el momento máximo que puede tomar una viga justo antes de fallar, es el momento plástico. Ahora, si la viga es indeterminada, si el sistema es indeterminado, como el caso de un marco a momento, por ejemplo, tiene la capacidad de formar múltiples rótulas plásticas, pero ese es otro asunto, como les digo, ese es un tema más avanzado. En una viga sujeta a cargas gravitacionales y digamos, pues la viga es simplemente apoyada, va a haber una sola rótula plástica que se va a formar y se va a formar al centro y después de eso la viga se acabó. Ok, ahora, esto es importante. Recordemos que el eje neutroelástico de una sección transversal está localizado en el centroide. Ahora vamos a introducir una nueva definición y es el eje neutroplástico. Y creo que también, refiriéndome de nuevo al concreto, saben lo que es el eje neutroplástico. Recuerdan que cuando la sección ya comienza a entrar en su resistencia última, cuando ya el concreto se comienza a comportar, entre comillas, de manera no lineal, entonces en ese caso, si tienen agrietamiento en la parte inferior, el eje neutro ya no está en el centroide, sino que se ha movido a una nueva posición y de cierta manera eso es el eje neutroplástico lo que tiene. Es donde las fuerzas en compresión igualan a las fuerzas de tensión. Bueno, ahora la pregunta sería, en acero entonces el eje neutroelástico no es lo mismo que el eje neutroplástico, no necesariamente. Debido a la condición de simetría que tengamos, el eje neutroplástico podría no estar en la misma localización que el eje neutroplástico. Podría estar, podría no estar, va a depender si es simétrica o no es simétrica la sección. Si tenemos una sección simétrica como esta, en este caso el eje neutroplástico
que sería para esta sección, va a ser igual que el eje neutro elástico, van a estar en el mismo punto. Ahora, si tenemos una sección no simétrica, en ese caso el eje neutro elástico va a estar acá y el eje neutro plástico pues va a tener que haberse movido una diferencia, obviamente de manera tal que la compresión iguale a la tensión. Creo que eso les quedó más que claro de concreto y lo manejan muy bien. Bueno, entonces recuerden de que si por ejemplo van a la tabla 1.7 y vean las propiedades de los angulares, seguramente se preguntaban, bueno, he visto este Y barra que está acá, pero ¿qué pasa con este YP? Bueno, este YP, básicamente lo que le está diciendo, este es el centroide plástico, este es el eje neutro plástico. Eso es YP exactamente, el eje neutro plástico. Y en este caso, obviamente, para un angular no es lo mismo el eje neutro elástico que el eje neutro plástico. Y pueden ver cómo las cantidades son diferentes. Este es 2.40 y este es 1.05. Una vez que hemos determinado dónde está el eje neutro plástico, podemos determinar cuánto es el momento plástico. Esto lo hacemos igual que en concreto, sumando momentos de las fuerzas plásticas alrededor del eje neutro plástico. Estas fuerzas plásticas son solo el esfuerzo de excedencia multiplicado por la área en compresión y tensión. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente, que el momento plástico va a ser igual a la fuerza de compresión y a la fuerza de tensión multiplicado por esta distancia. Y esta distancia obviamente ya saben que son las distancias a la resultante de cada una de las fuerzas. Y bueno, recuerden de que para que esta fuerza ocurra, estamos hablando del momento plástico, tiene que haber alcanzado F y E. Esta va a ser el área en compresión, esto es F y E, esto va a ser el área en tensión. Obviamente puedo factorizar F y E y me va a quedar el área en compresión por este centroide que está acá, o esta resultante donde actúa la fuerza, más el área de tensión por esta otra resultante que está acá en tensión. Y la cantidad que tenemos aquí entre paréntesis tiene un nombre especial. Esto es lo que conocemos como el módulo de sección plástico, o ZX. Y obviamente aparece también en el manual, lo pueden encontrar y lo van a ver. Luego vamos a hablar de eso, cómo buscarlo. Una nota importante. ZX es una cantidad que solo tiene sentido si cada componente de la sección transversal tiene el mismo F y E. Esto es lo que llamamos una sección homogénea. Si por ejemplo tenemos una sección híbrida, una viga a base de placa, donde se utilizan distintos aceros para los patines y el alma, por ejemplo, el alma puede ser grado 50 y los patines uno puede ser grado 70, por ejemplo, simplemente sumamos los momentos de las fuerzas directamente. O sea, en ese caso, no voy a buscar este parámetro ZX en el manual, ese lo tengo que calcular directamente yo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo 21. Nos pide calcular ZX, que es el módulo de sección plástico para la siguiente sección. Para esta sección vamos a calcular la capacidad plástica momento también. Dice que todos los aceros de la sección transversal tienen un FY igual a 50 KSI. Como pueden ver, la sección está conformada de placas, pero es homogénea porque es del mismo material, o sea, tiene el mismo FY. Pueden ver que este 12 por 1.5, 18 por 1.25, 16 por 1.25. O sea, son las placas que forman este perfil que está acá. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar este ejemplo, bastante sencillo. De hecho, esto lo podemos hacer bastante rápido, no creo que nos quite más de 10 minutos. Bueno, recuerden que el ejemplo 21, ¿cuál es la condición? Entonces la condición es que la compresión iguale a la tensión. Y es la misma condición que han trabajado en concreto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es definir a dónde está el eje neutro plástico. Por ahora no lo sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerarlo como que está a una distancia que desconozco. Voy a decir, bueno, acá está el eje neutro plástico. Está exactamente a una distancia X de acá. Y si todo esto mide 18, ¿cuánto es esta distancia hasta acá? 18 menos X, ¿verdad? Eso es esta distancia. Sabiendo eso, podemos empezar este problema. Podemos decir lo siguiente, sabiendo que la compresión es igual a la tensión, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 12 por 1.5, que es esto que está acá, más 18 menos X, que estamos hablando de esto que está acá, multiplicado por 1.25. Y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a 1.25 multiplicado por X, estamos hablando de esta parte que está acá, más la placa que está abajo, que sería 16 multiplicado por 1.75. ¿Ok? Bueno, entonces haciendo los productos que tengo acá, me quedaría aquí, esto es 18 más 22.5 menos 1.25x e igual a 1.25x más 28. ¿Ok? Bueno, acá reduciendo términos semejantes y despejando, voy a tener lo siguiente, que esto va a ser igual a 12.5
igual a 2.5x, lo que significa que x entonces va a ser igual a ¿cuánto? A 5. Ahora que tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos calcular cuál es el módulo de sección plástico, ZX. Esto lo hice en base a ¿qué? Esto lo hice en base a que la compresión debe igualar a la tensión. Y si el esfuerzo es Fy, lo que significa es que el área en compresión tiene que ser igual al área en tensión. Solo de esa manera esto va a ser válido. Solo de esa manera voy a encontrar el eje neutroplástico. Ya sé que el eje neutroplástico está a 5, o sea que esto es x igual 5. Y esto es 18 menos x, pero ¿cuánto sería 18 menos x? Serían 13, ¿no? O sea, ya sé cuántos son esas distancias. Sé exactamente a dónde está el eje neutroplástico. Ahora puedo calcular el módulo de sección plástico. Voy a decir, bueno, el módulo de sección plástico entonces va a ser igual a 12. Recuerden que lo que tengo que hacer ahora es sumar momento alrededor del eje neutroplástico por 1.5 por 13 más 1.5 entre 2. O sea, ese sería el momento que genera esta sección que está acá. Más que 13 por 1.25 multiplicado por 13 entre 2. Y ese va a ser el momento que genera esta parte del alma que está acá. Recuerden que 13 es la altura, 1.25 es el ancho y la resultante está ¿a dónde? En el centroide, o sea, a 13 entre 2. Igual pasó acá. Le tuve que sumar 13 y luego 1.5 entre 2 porque actúa a la mitad de acá. Bueno, ahora tengo que sumar la otra contribución, la contribución de la parte inferior de lo que está en tensión, digamos. Entonces, esto serían 5 por 1.25 multiplicado por 5 entre 2 y sería la contribución de esta otra parte del arma que está en la parte inferior. Y solo me faltaría la contribución del patín inferior. Eso va a ser más 16 por 1.75 multiplicado por 5 más 1.75 entre 2. ¿Ok? Si hacemos esta operación vamos a obtener entonces que el módulo de sección plástica es 533.25 pulgadas cúbicas. Eso sería el módulo de sección plástica. Sencillo de calcular. Ahora, el momento plástico, por lo tanto, va a ser Fy multiplicado por el módulo de sección plástica. Y en este caso Fy es 50 KSI. Lo que normalmente consideramos para vigas también. Para columnas y vigas, ahora el 99% del tiempo consideramos 50 KSI para Fy. Aquí serían 533.25 pulgadas cúbicas. Y bueno, para que la respuesta me dé en pies Gibbs, que es lo que quiero, pues voy a multiplicar por 1 sobre 12 pulgadas por pie, porque si no me daría la respuesta en pulgadas Gibbs y quiero el momento en pie Gibbs, no en pulgadas Gibbs. Entonces, esto último, como les digo, simplemente para hacer la conversión a pie Gibbs. Esto sería 2221.9 pie Gibbs. Y eso sería el momento plástico para esta sección que tengo acá, ¿ok? Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben de que si son mis alumnos, me pueden contactar directamente, ya sea vía email, WhatsApp, o si tienen cualquier duda que necesiten aclarar, también me pueden llamar, no hay ningún problema. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.